Buen día con todos. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días, Inge. Sí, se escucha. Buenos días, profe. Perdón, hubo una confusión ahí con mi ayudante que ha puesto mal la clase. Entonces, yo creo que están conectados la mayoría. Entonces, vamos a empezar por la lista. No sé. Ahí está Eric Almeida. Presente, profe. Buenos días. Buen día. Nicolai Aulestia. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Melanie Borges. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Gregory Borja. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Javier Cabascango. Presente, profe, buenos días. Buen día. Manuel Cando. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Diego Cárdenas. Buenos días, profe, presente. Buen día. Andrés Chico. Buen día, Inge, presente. Andrés Chico, perdón. Edison Echeverría. Presente, Inge. Buenos días. Buen día. Luis Felipe Enríquez. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Diego Enríquez. Buenos días, Inge, presente. Buen día. David Espinosa. Tres. Gloria González. Presente, Inge. Anthony Guerrero. Buenos días, Inge. Presente. Buen día. Nicolás Herrera. Francisco Herrera. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Salomón Jaime. Presente, Inge, buenos días. Buen día. David Lujmania. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Yaciel Narváez. Wilson Obando. Leandro Ordóñez. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Jennifer Pillajo. Camila Remache. Presente, Inge, buenos días. Buen día. John Salazar. Presente, profe, buenos días. Buen día. Domenica Toro. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Sandra Viera. Presente. Luis Villamarín. Listo. Profe, disculpe, creo que no se le escuchó muy bien, pero Carla Flores sí está presente. Ya. Ya alguien de Inge. Gracias. Nicolás Herrera sí está presente. No me sirve el micrófono, pero ya creo que lo arreglé. Ya. Vamos a continuar por lo que estábamos viendo acerca de pérdidas menores, ¿no es cierto? Ya vimos diferentes tipos de pérdidas menores comparado de lo que son tensiones y contracciones que le llegamos al tanque. Empezamos a ver expansiones súbitas, ecuaciones, por un lado nos identificaron gráficas donde tenemos el coeficiente de resistencia en función de la velocidad y los diámetros. Y por otro lado, tablas donde tenemos información similar. Igual lo hicimos para lo que son contracciones, expansión súbitas. Hicimos, este ejercicio lo hicimos, este ejercicio era casi que lo mismo que el anterior. Ahí vimos las expansiones graduales, lo mismo, y las tablas. En esencia, van a encontrar un montón de información de esto, por eso les he puesto varias tablas, inclusive viendo que varios autores se basan en las tablas propuestas por King en su libro. Aldarriaga, como les decía, es uno de los que más de investigación o más a fondo llega en los temas tratados. Entonces,
genera varios tipos de tablas en las que ustedes pueden encontrar información bastante válida. Por ejemplo, estos son valores provistos por Saldarriaga para lo que son las contracciones bruscas en función de la relación del área de un conductor respecto al otro. Entonces, tenemos varias opciones. Ahí les dejo la mayoría para que ustedes puedan trabajar. Entonces, me parece que nos quedamos aquí, ¿me recuerdan? ¿Avanzamos hasta contracción gradual? O un Sí, poquito que más. está gradual esta vez. Listo, entonces, en esencia, la idea de la contracción gradual va por el mismo lado de la expansión, no vamos a hacer demasiado hincapié, pero en esencia, si nosotros generamos una distancia para que se produzca la transición, nosotros vamos a disminuir dramáticamente la posibilidad de que se genere turbulencia. Vamos a tener un flujo mucho más directo en esta zona que respecto al caso de una contracción brusca. Lo que genera es una reducción dramática de turbulencia. Entonces, vamos a mantener nosotros, aquí hay un pequeño error, este es diámetro 2, como sección 1, la sección antes de la contracción, y sección 2, la sección después de la contracción. Y a veces Robert Moss le pone como ángulo mu, pero la mayoría de autores lo mantienen como teta. Entonces, en esencia, tenemos exactamente lo mismo, se producen ciertas variaciones en los coeficientes, pero el proceso va a ser exactamente igual. Lo mismo Robert Modd incluye gráficos para ángulos mayores a 15 grados y para ángulos menores a 15 grados, tal cual como en las expansiones bruscas. Entonces, en esencia, y nos dice que si nosotros empezamos a generar una forma redondeada en la transición, vamos a disminuir el coeficiente de resistencia, cosa que es ya algo que nos podríamos haber imaginado. Entonces, en esencia, si empezamos a darle una forma redondeada a la contracción, vamos a mejorar en la disminución de las pérdidas que nosotros buscamos. Nos dice, por ejemplo, si tenemos una contracción con un ángulo de 120 grados, una relación de diámetro mayor sobre menor de 2, el coeficiente K va a disminuir de 0,27 a 0,10 si nosotros generamos un borde redondeado con un 5% del diámetro 2, que es el más pequeño. Así yo simplemente le redondeo el borde pequeño con un radio muy pequeñito, puedo bajar casi que en un 60% lo que es el coeficiente de pérdida. Eso es un dato interesante. Aquí un poquito el problema es la fabricación, pero ya con accesorios hechos en varios materiales, especialmente lo que es PVC, es mucho más fácil lograr esta forma y por eso, si ustedes se fijan en una gran cantidad de accesorios, he empezado a dar la forma redondeada simplemente porque se puede reducir dramáticamente las pérdidas. Entonces, en cuanto a lo que es contracciones, expansiones, etcétera, ¿estamos todos claros? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Comentario? Bueno, entonces, los siguientes accesorios que vamos a revisar son las válvulas y acoplamientos, en donde nosotros tenemos una gran variedad de válvulas y acoplamientos que van en muchos casos a variar inclusive por la fabricación de los mismos. Entonces, lo importante es tener en cuenta de que nosotros debemos ser muy criteriosos para la selección de qué válvula utilizar o qué acoplamiento utilizar, especialmente porque algunos pueden significar la generación bastante alta de lo que son pérdidas. Las válvulas nosotros las vamos a utilizar principalmente para controlar la cantidad del fluido.
Pues en esencia, con las válvulas nosotros regulamos el caudal. Ahora, ¿por qué tipo de situaciones nosotros podríamos querer regular el caudal? ¿Qué crees tú, Nicolás Herrera? Y si puedes repetirme solo la última parte que no la entendí muy bien, por favor. ¿Para qué tipo de cosas nosotros utilizaríamos válvulas en sistemas de tuberías? Válvula. Utilizaríamos tal vez para los diferentes circuitos de tuberías que se ponen en una edificación. Ya, para separar circuitos, perfecto. ¿Para qué más? Se podría utilizar, o bueno, yo he visto que utilizan también válvulas en las zonas de las lavadoras cuando desean independizar cada una para daños y cosas así. Para controlar más fácilmente, sí, en caso de daño y mantenimiento, perfecto. Y en También sistemas un poco más utilizamos grandes, sistemas grandes en los ductos que son de agua, ¿cómo es? De ingreso, el ingreso del agua al edificio y de salida también utilizan válvulas para control. Igual perfecto. válvulas para control de gas. En acometidas nosotros usamos Las válvulas. Sí, las acometidas necesitan sus válvulas porque tienen que generar un control total acerca de el punto de agua y todas sus ramificaciones, podríamos decirlo así, perfecto. Y yéndonos a escala más grande, inclusive, Y en las reservas, en las hidroeléctricas también utilizan válvulas para abrir y cerrar portones en, bueno, no sé, en las, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en la Coca-Cola simple, ellos tienen también válvulas que permiten el paso y el flujo de aguas. Entonces utilizan perfecto. válvulas para poder abrir y cerrar los portones. En esencia, bueno, ahí es una de las cositas que sí quería hacer hincapié, perfecto. Normalmente nosotros ya desde el punto de vista aplicación práctica diferenciamos lo que son válvulas y compuertas. En esencia tienen la misma función que es el control de caudal. Normalmente las válvulas funcionan con un sistema que va alrededor de la tubería y mediante un cierre que ya puede ser automático, puede ser mecánico, normalmente tipo rosca, pero también puede ser con deslizamiento o con movimiento patiente, genera el cierre o apertura del conducto. Mientras que una compuerta, en cambio, cumple la misma función, pero normalmente con un sistema de movimiento vertical o también con un sistema rotatorio. Tenemos válvulas verticales y válvulas rotatorias. Digo, compuertas verticales y compuertas rotatorias. En esencia, el funcionamiento es mismo, pero el principio es totalmente diferente, por lo que sí se suele hacer una diferencia entre lo que es una válvula y lo que es una compuerta. La válvula suele ser más hermética, suele ser más especializada, suele ser más cara. La compuerta suele ser más simple, suele ser más fácil de fabricar a la medida y suele ser más barata. Entonces ahí tenemos ciertas opciones. Y por ejemplo, si en una central hidroeléctrica nosotros necesitamos una válvula. Por ejemplo, siempre se coloca una válvula tipo mariposa en la cual gira un componente rotativo dentro de la misma para controlar el caudal que va a una turbina, ¿sí? Mientras que también en una central hidroeléctrica siempre usamos una compuerta para, por ejemplo, controlar la entrada de agua al conducto a presión. Entonces, si algún rato se van a una central hidroeléctrica, fácilmente van a poder identificar dónde tenemos las compuertas. Suelen ser mucho más grandes. Entonces, es mucho más fácil encontrarlas. Y lo mismo, si es que van a la casa de máquinas y se empiezan a meter en la zona donde están las turbinas, van a poder ver fácilmente cómo
y normalmente las válvulas tienen un tamaño un poco más pequeño. Pues en Sí. esencia, ¿perdón? Una consulta. Y para las tuberías petroleras, ellos ocupan válvulas porque son por tramos, ¿verdad? Exacto, sí, en la conducción de, ya sea de petróleo o de gas natural o de derivados, también se controla mediante válvulas, especialmente porque las válvulas son más seguras. En las válvulas nosotros tenemos cierres herméticos, tenemos la opción de colocar eh, acoples para que no se pueda producir fugas. Entonces es mucho más seguro y de esa forma nosotros tenemos más tranquilidad, por así decirlo, porque las obras de oleoductos son críticas, ¿no? Un derrame puede ser crítico en cuanto a lo que es afectaciones al medio ambiente y por ahí va un poco la necesidad de colocar válvulas. Entonces vamos a ver que nosotros tenemos una infinidad de tipos de válvulas, como son las válvulas de globo, de ángulo, de compuerta, de mariposa, válvulas de verificación, tenemos válvulas de aireación, válvulas check, que se conoce como válvulas antirretorno, y una gran variedad de válvulas adicionales, las cuales nosotros debemos utilizarlas conforme tengamos diferentes solicitaciones o diferentes problemas dentro de un sistema. Entonces, la idea es ver un poco los tipos de válvulas que nosotros vamos a encontrar y cuáles suelen ser sus coeficientes de resistencia. Entonces, en esencia, poder utilizar. Pero en esencia nosotros vamos a trabajar con, con coeficientes para las distintas válvulas. Ahora, en esencia, aquí tenemos una válvula de globo. En esencia se conoce como válvula de globo porque tiene un elemento rotatorio interno, el cual se va moviendo y nosotros tenemos lo que es el paso del agua. La válvula de globo suele ser una válvula bastante complicada, diría yo, porque tiende a generar muchas pérdidas, pero tiene una ventaja sobre el resto, es que puede generar un cierre hermético de muy buena calidad. Cuando nosotros necesitamos controlar de una forma eh, muy específica, muy fuerte, lo que es el paso del agua, es muy conveniente la válvula de globo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el flujo pasa a través de la válvula, va a cambiar de dirección. Entonces, obviamente, el flujo viene, primero acá ya se produce un cambio de dirección, después choca contra esta pared y va a tender a subir por aquí, donde choca nuevamente con esta pared, choca con la parte posterior porque este cierre se va a ir para arriba y se va a producir algo más o menos así. Choca contra la pared, choca contra el techo y viene para acá. Nuevamente choca contra esta otra pared, choca contra el piso y empieza a regularse. Entonces, ¿qué podríamos ver de esta válvula? Es que la válvula de globo tiende a generar una gran cantidad de pérdidas. Entonces, la ventaja, el cierre hermético. ¿Por qué? Porque este es un sello de caucho que va a quedar perfecta en esta parte de aquí y de esta manera tenemos una hermeticidad total. Entonces, no se va a producir goteo. Pero por otro lado, la cantidad de pérdidas que genera son muy altas. Ahora, como lo pone Robert Mott, estas válvulas las pone con un coeficiente de pérdidas menores o de resistencia en función del coeficiente de fricción. ¿Esto por qué creen que lo hace? ¿Qué me dices, Doménica, tú?
Porque tiene ese coeficiente de fricción, ¿no? Porque el coeficiente de pérdidas está en función del factor de fricción. Porque es lo que, o sea, va a chocar pues el fluido con las paredes pues de esta válvula. ¿Qué tiene que ver el coeficiente de fricción con eso? Pues es lo que, o sea, es el estándar que de ley va a tocar. No. Del material del que está hecho la válvula del globo. Exacto. Material del que va a estar hecha la válvula. Entonces, ¿por qué nos influye el material? Obviamente porque vamos a tener diferentes materiales. Normalmente podemos tener de bronce, podemos tener de cobre, podemos tener de acero, etcétera. Y este tipo de válvulas van a variar sus pérdidas porque no pueden ser las mismas pérdidas para todos los materiales. Entonces, lo que hicieron es, Robert Mott en su libro, lo que hace es enfocarse en que las pérdidas menores se pueden relacionar con el coeficiente de fricción, que normalmente debería ir de la mano con el tipo de tubería que vamos a utilizar. Casi siempre se trata de cumplir eso, pero normalmente cuando tenemos PVC, nosotros la mezclamos con conductos de bronce. Entonces, perdón, con válvulas de bronce. Entonces, por ahí un poquito de diferencia que tendría. Pero entonces, como Robert Moore, y bueno, en función, él saca de información de un fabricante de válvulas en Estados Unidos, y en función de la investigación, tanto del fabricante de válvulas como de Robert Moore, la forma en que exponen las pérdidas va enfocada a lo que es la fricción. Nos vale la pena tener esto en cuenta porque todos los coeficientes los vamos a encontrar de esta manera. ¿Estamos claros del por qué? Sí, Inge, pero solo es los coeficientes van a ser de las válvulas de esa manera, ¿no? Ujú. Ya. Entonces aquí tenemos otro tipo de válvulas que son, por ejemplo, las válvulas de ángulo. Estas válvulas de ángulo, ustedes se fijan, el agua ingresa por acá y sale por acá. Entonces no son muy comunes. En muchos casos se podría considerar que no son muy prácticas. ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué tipo de practicidad creen que se le puede dar a este tipo de válvulas? ¿Qué me dices, Diego Cárdenas? Las válvulas de ángulo, o sea, tal vez para grandes presiones. ¿Por qué para grandes presiones? O sea, digamos que por la forma. No, realmente Y no sí, creo que tal vez, o tenga. sea, no se utilizaría, por ejemplo, en calderas o cosas así. ¿Por qué en calderas? Eh, por, tal vez o sea, por la forma, por el tipo de válvula. Pero, ¿por qué específicamente para calderas? Mm, o sea, es lo que se me ocurre, no sé si esté bien. Profe, tal vez para cambiar la dirección del flujo. Sirve para cambiar la dirección del flujo, perfecto. En esencia, no, el uso o el enfoque para utilizar estas es para cambiar la dirección del flujo cuando necesitamos nosotros colocar un codo y una válvula. Entonces, en vez de colocar un codo y una válvula, pues, solo se coloca la válvula. Es el uso principal, perfecto. Pero, ¿cuál es la ventaja? Aquí leyó, tus compañeros, sirve para grandes presiones, pero ¿cuál es el respaldo de que sirve para grandes presiones? ¿Qué me dice?
¿Qué me dices, John Salazar? Perdón, profe, no le escuché la pregunta. ¿Me puede repetir, por favor? Es el respaldo para decir que sirve para grandes presiones. No, no le entendí, profe. No sé si está mal mi internet, pero no lo escucho bien. Aquí dice que estas válvulas sirven para grandes presiones y su compañero también nos dijo que sirven para grandes presiones. Ahora, ¿por qué crees que sirven para grandes presiones? Por lo que es un poco más grande, ayuda a que el flujo sea mejor y eh, no se quede como que digamos estancado el agua o el líquido que pase por ahí. No, no, ahí estancado, el agua no se queda estancado normalmente en un codo, ¿no? Donde se podría estancar el agua es probablemente si es que tengo un sistema así. Le hago un cruce, capaz que aquí sí se queda estancado por la gravedad, pero no más, ¿no? Nadie se le ocurre por qué Profe, no tal sirve para vez las presiones. Ujú. tiene como la misma lógica de una compuerta que es vertical. Tal vez sea por la forma igual del accesorio, porque como las compuertas igual se usan para proyectos en los que hay grandes presiones, tal vez sea por el tipo de cierre que tiene, que es vertical. En un cierre vertical, ¿no es cierto? Igual al anterior prácticamente, baja el cauchito de aquí que tenemos para generar el cierre hermético y cuando sube no hay tanto choque, no hay tanto turbulencia, ¿no es cierto? Se reducen las turbulencias porque es un paso más directo. Pero dice aquí que sirve para grandes presiones porque normalmente un punto típico de falla en una tubería es un codo. Entonces, en esencia, cuando tenemos riesgo de que el codo pueda sucumbir ante las grandes presiones, especialmente debido a que suele ser un punto de fugas, esta válvula está hecha normalmente de materiales mucho más resistentes, tiene un cierre hermético y nos sirve para reducir posibilidad de que se generen daños cuando tenemos altas presiones y los accesorios puede que se vuelvan un problema. Pues por ahí va la cosa. Estas válvulas nuevamente no son comunes. No es nada fácil encontrarlas en el mercado, tienen que ir a sitios especializados y por ende se vuelven un poquito difíciles de utilizar. ¿Recuerdan cuál era el coeficiente de pérdidas menores de la válvula de globo? 340. 340. Miren, en este caso baja a menos de la mitad, 150 por el factor de fricción, debido a que el paso es mucho más directo. Si esto se sube acá, el agua va a venir, va a chocar arriba y va a continuar acá abajo. Entonces, vamos a tener mucho menos turbulencia que en el caso anterior y de ahí viene la ventaja de este tipo de válvula. Ahora aquí tenemos otro tipo de válvula que es la válvula de compuerta, una válvula de compuerta bastante simple, en donde la que nos está exponiendo aquí Robert Mott se le ve un poco más fácil en este gráfico, tiene un sistema rotatorio en donde mediante este tornillo se produce la elevación y el cierre de este elemento circular. Entonces, en esencia, conforme va subiendo, se abre o se cierra. Esta de aquí es una de las válvulas más típicas, más comunes. Tenemos ciertas variantes en donde a veces esta válvula tiende a ser un poquito más compleja en su funcionamiento, pero en esencia parte del mismo principio. Puede retener sólidos. ¿Qué significa eso? Que se pueden empezar a quedar partículas de arena o sedimentarias en la parte de la compuerta. Entonces es una de las desventajas, porque se puede empezar a trabar la válvula y a perder hermeticidad debido a que se queden atrapadas partículas sólidas dentro de su sistema o su mecanismo.
Se pueden presentar fugas cuando hay altas presiones o temperaturas elevadas. Entonces es una de las desventajas que no presenta un cierre tan hermético como la válvula de globo. No sirve para modular el flujo, o sea, para controlar de manera muy cuidadosa, podríamos decir, el caudal. Entonces tiene un cierre un poco más rápido que las otras válvulas. El disco que tiene adentro, que es la parte que se mueve hacia arriba y hacia abajo, no resiste a la fuerza erosiva. Entonces, en esencia, se puede dañar rápidamente si es que la válvula se mantiene semiabierta. Es la válvula más barata probablemente. Bueno, no, tal vez la de bola puede ser un poquito más barata. Es fácil de instalar. Las pérdidas son bajísimas. Como vemos aquí, el coeficiente es solo de 8 veces el coeficiente de fricción. O sea, cuando está totalmente abierta, esta válvula puede generar pérdidas mínimas porque el agua pasa directamente por aquí. Solo tenemos un poco de variación en el vector velocidad en la parte que queda en la superior. Tiene alta capacidad, o sea, puede generarse para diámetros bastante grandes de conducto. El cierre es hermético, aunque no tan hermético como en los otros casos. Y tiene un diseño y un funcionamiento sencillo. En esencia tenemos una válvula que cumple su función, es barata y no genera muchas pérdidas. Ventaja principal, las pérdidas y el costo. De ahí desventajas, se puede dañar fácilmente y puede presentar fugas y atrapamiento de sedimentos. Y tenemos una válvula de verificación giratoria, en donde en esencia esta válvula de verificación es similar a lo que conocemos como una válvula check, en donde en esencia nosotros tenemos un sistema para permitir el paso del flujo en un solo sentido. A este tipo de válvulas se le conoce como válvulas de verificación, válvulas antirretorno, válvulas check. Entonces, en esencia, ¿qué sucede? El flujo va en este sentido. Aquí tenemos un espacio en donde tenemos una tapa, la cual se va a mover debido a la fuerza de este flujo y va a quedarse aquí arriba. Y de repente, si es que el flujo trata de volver, va a chocar contra esta parte de la tapa y va a generar un taponamiento. Entonces, la ventaja es que nos permite controlar que el flujo vaya en una sola dirección. Por otro lado, suele ser muy resistente, nos ayuda a dar mantenimientos, nos sirve, por ejemplo, para la protección del equipo de bombeo en el caso de la posibilidad del golpe de ariete. ¿Alguna vez ya han escuchado algo acerca del golpe de ariete? Cuando las presiones no son constantes, es como que va y viene el flujo por las distintas velocidades que quiere. Entonces, cuando llega a un punto como es ahí que tiene un tipo de compuerta, em, por decirlo así, al llegar a una esquina, el golpe del agua es lo que ocasiona el golpe de ariete y podría dañar o generar fracturas en la tubería por las distintas presiones que hay. Como va variando, subiendo y bajando, es como que va viniendo. Una parte sí, una parte no. En esencia, el golpe de ariete es un fenómeno que se produce solamente en sistemas de presión y se da debido a una variación brusca de la velocidad. ¿Cuándo se puede producir una variación brusca de la velocidad? Pues los casos más típicos son cuando abrimos o cerramos una válvula, lo que estamos viendo. En otro caso es cuando nosotros tenemos una bomba funcionando y de repente se queda sin electricidad y el flujo que estaba con una alta velocidad baja a cero porque se quedó sin electricidad la bomba. Y otro caso cuando está fluyendo el agua
y de repente se produce una rotura en la tubería, también puede generar eso un golpe de ariete. Ahora, en esencia, las características del golpe de ariete sí son variaciones de presión. La presión sube y la presión baja. Ojo, es importante tener en cuenta que no es solamente un incremento de presión. A veces nos hacen parecer así, pero no. También hay decrementos de presión. Entonces, es uno de los problemas que más daños pueden generar dentro de un sistema de agua a presión. Y por ende, el uso de estas válvulas de verificación o válvulas check son importantes en sistemas de bombeo, porque en vez de que se produzca la sobrepresión sobre la bomba, actúa sobre la válvula y la válvula se vuelve una especie de protección para la bomba. Entonces, de ahí su ventaja. Entonces, hay un montón de variedades de estas válvulas check, pero en esencia lo que tenemos es un componente giratorio, el cual protege que no se produzca el flujo contrario. Como otros usos también siempre en sistemas domésticos necesitamos una válvula check. Cuando se pone una campana para tomar el agua de una cisterna, también se coloca una válvula check. Y en esencia, después de un medidor de agua, es importantísimo una válvula check para evitar medir 2 veces la misma cantidad de flujo, en caso de que tengamos una vuelta o un cambio de sentido de la velocidad. Como vemos, las pérdidas que se generan no son tan grandes, alrededor de 100 veces por el factor de fricción. Tenemos más opciones. Esta de aquí es una válvula bastante típica, algo importantísimo en la práctica, y créanme que parece tonto, pero a veces da lugar a un montón de problemas, es que estas válvulas, como son en un solo sentido, o sea, permiten el flujo en un solo sentido, siempre vienen con una flecha. Parecería algo lógico, pero yo he visto varias situaciones donde los maestros instalan al revés las válvulas. Entonces, como recomendación, siempre hay que estar atentos para evitar que se produzca esta instalación errónea. Pues la válvula check, como les decía, permite el flujo ya desde un punto de vista más técnico, ¿no? Cuando la presión en la entrada es mayor a la presión de salida, que es lo mismo que cuando nosotros tenemos flujo en una sola dirección. Componente giratorio se conoce como disco basculante y con una presión muy bajita ya genera el cierre de la válvula. Entonces, hay varios mecanismos en esta parte superior. Algunos funcionan con una pequeña pesa, dependiendo de la presión que se va a controlar. Esta pesa trata de cerrarse y se mantiene abierta por la acción del flujo que va en sentido contrario al que se mueve la pesa. Y en otros casos también se incluye un resorte para generar este cierre. Todo depende del fabricante. La verdad, normalmente suele tener mejor desarrollo la pesa, porque el resorte tiende a fatigarse. Tiene la ventaja de que la resistencia al flujo no es muy grande. La caída de presión, por ende, no va a ser mayor. Se puede instalar en horizontal o vertical. Esto es importante en algunos casos. Y la contrapresión es mínima para generar el cierre, entonces eso significa que no permite mayor paso de flujo. Y tiene la ventaja de que el componente superior puede desmontarse. O sea, nosotros podemos sacar esta rosca y tenemos acceso directo a la parte interior de la válvula. Por ende, nosotros si tenemos algún problema con este disco basculante, lo que debemos hacer es sacar la rosca y podemos reemplazarlo sin ningún problema. Entonces, en cuanto a facilidades de mantenimiento, también presenta ciertas ventajas. Por acá tenemos otro tipo de válvulas de verificación. Estas se conocen como tipo bola, porque en esencia lo que nosotros tenemos, aquí está ejemplificado, tenemos un tramo de tubería en donde hay una esfera. Esta esfera cae y cuando viene agua a presión, lo que se produce es que se mueve hacia arriba, como está en esta imagen de acá, produce el paso libre del agua, genera menos pérdidas
y no se produce ningún tipo de turbulencia excesiva en esta zona. Mientras que si el agua vuelve por el otro sentido, llena la compuerta superior y tapona el sistema o el mecanismo inicial, entonces no se produce el paso del agua. Normalmente se coloca un filtro en la parte inicial para proteger a la esfera y evitar que se empiecen a acumular aquí también sedimentos, que es un problema que podría generar el no funcionamiento de este sistema. Si se empieza a acumular arena en la parte baja, la esfera no podría generar un cierre hermético y ahí esta válvula dejaría de funcionar de manera adecuada. Entonces, debido a esto se coloca un filtro interno. ¿Qué significa esto también? Que esto requiere un mantenimiento para evitar que se produzca el taponamiento en este filtro. Entonces, en esencia, estas válvulas también tienen un coeficiente de pérdidas no tan grande, nos dice 150 veces el coeficiente de fricción F. Acá tenemos otro tipo de válvula. Esta es la válvula de mariposa. Es una de las válvulas más utilizadas, diría yo, porque tiene ciertas características bastante interesantes. Por ejemplo, esta placa que contiene y presenta el cierre es una placa giratoria que permite cualquier tipo de fluido, por eso es uso generalizado en la hidráulica. La pérdida de carga es bastante pequeña, es muy resistente a este tipo de válvula, no presenta mayor desgaste, tiene un bajo peso, es una válvula livianita, tiene un bajo costo, esto es importantísimo dentro del mercado, es compacta, no requiere una gran cantidad de material, el mantenimiento es mínimo, simplemente se produce el cierre, aquí tenemos un cauchito que nos sirve como acople para evitar que se produzcan fugas. Las piezas móviles son bajitas, son pocas, más bien dicho, porque en esencia solo gira la parte superior que tiene un componente interno total y es un solo movimiento giratorio. O sea, al no tener muchas partes giratorias, muchas partes móviles, el mantenimiento es mucho más simple, la durabilidad es mucho más alta y el funcionamiento también es bastante más simple. Se necesita alta torsión para accionarla. En esencia, a veces es un poco dura la válvula, debido a que cuando tenemos flujo, este genera una buena resistencia para moverla, y nos dice que es propensa a la cavitación. ¿Han escuchado algo acerca del concepto de cavitación? Sí, un poco. ¿O escuchado? O sea, es cuando, por ejemplo, ingresa aire en una tubería. Entonces se crean estas como eh, ¿cómo explicarlo? O sea, es cuando ingresa aire en una tubería que está a presión y puede generar, o sea, puede afectar a la tubería porque cambia la diferencia de presiones y creo que también se sabe dar bastante esto en las tuberías, no tanto a presión, sino en las que no son, más bien en las que son por gravedad, creo. Ya. A ver, en esencia una parte sí, otra parte no. La cavitación es un fenómeno en donde nosotros tenemos burbujas de aire que implosionan dentro de la tubería y por ende también dentro de los accesorios. ¿Por qué implosionan? Porque nosotros tenemos partículas de aire que se van adhiriendo a las paredes y como se adhieren a las paredes, se quedan fijas. Y debido a la alta presión que nosotros tenemos, empiezan a implosionar, o sea, empiezan a explotar hacia adentro, algo así. Entonces, la cavitación como un concepto viene de la mano con la ebullición del agua. ¿Por qué la ebullición del agua? Porque cuando nosotros tenemos una combinación de temperatura y presión, se va a producir la ebullición del agua. Entonces, el concepto propiamente dicho de cavitación se basa en que baja demasiado la presión en una tubería, especialmente cuando tenemos un sistema de succión en una bomba, y llegamos a romper un punto que se conoce como presión de vapor. La presión de vapor es la presión a cierta temperatura que produce la ebullición del agua. Entonces, algo así como
A presión atmosférica normal a nivel del mar, o sea, una atmósfera o 10.33 metros de columna de agua, o 101.325 pascales, o 760 milímetros de mercurio, con una temperatura de 100 grados centígrados ebulle el agua, la combinación presión y temperatura. Aquí en Quito nosotros tenemos una presión atmosférica de más o menos 7 o un poquito menos metros de columna de agua, entonces baja la temperatura necesaria para que ebulle el agua. Ya no son 100 grados centígrados, sino baja a 91. Así, conforme se relaciona la temperatura y presión, por ejemplo, a una temperatura típica del agua entre 10 y 15 grados centígrados, nosotros tendríamos que bajar la presión hasta alrededor de 0.20, 0.25 metros de columna de agua para poder producir la ebullición. Entonces, si nosotros estamos en una zona como Quito, nosotros tenemos una presión atmosférica de 7 metros, nosotros generamos una presión negativa de 7 metros, podríamos provocar que el agua ebulle. Entonces, por ahí va el concepto macro de cavitación. Si el agua empieza a ebullir dentro de la tubería, el fluido, el flujo líquido, se va a convertir en gas. Obviamente no es una conversión inmediata, pero se empiezan a generar burbujas. Estas burbujas se van a adherir a las paredes del conducto y con la alta presión que tenemos van a empezar a implosionar. Y cuando implosionan empiezan a producir daños internos en el conducto. Empiezan más o menos a, cuando implosionan, chupar las paredes de la tubería. Cuando empiezan a chuparlas, por así decirlo, se empiezan a desgastar, se empiezan a desprender componentes y eso produce daños que generan en muchos casos rotura de tubería o daños en los componentes. Entonces, como decía su compañero, también se puede producir un efecto de tipo cavitación cuando tenemos ingreso de aire a la tubería y debido a la alta presión se empieza a generar la implosión. Entonces, por eso hablamos de que una tubería, una válvula, perdón, de este tipo puede ser propensa a la cavitación, porque cuando se abre se empieza a generar turbulencia y se empieza a producir la incrustación de estas burbujas de aire a las partes laterales. Nos dice también que estas se usan en flujos con poca presión y grandes diámetros. Esto sí, ¿no? Porque hay válvulas de mariposa que son utilizadas, como les digo, en centrales hidroeléctricas donde la presión es súper alta. Entonces, hay que tener ciertas acotaciones. Sí está clara la parte relacionada a lo que es la cavitación. Sí, Inge. Todos. Ese es un concepto que lo van a ver de aquí de largo. Sí está claro, Victoria González. Sí, Inge, sí está claro. El coeficiente de resistencia es mucho más bajito, miren, 45 veces el factor de fricción en válvulas pequeñas, entre 2 y 8 pulgadas, entre 10 y 14, que ya son bastante grandes, 35 veces el factor de fricción, y en válvulas ya de 16 a 24, que ya son gigantes, un factor de 25 veces el coeficiente de fricción. Ya me he pasado bastante de las 8, todavía unos un par de minutos antes de continuar.
Listo, continuamos, ¿me siguen? Sí, Inge. Sí, Continuamos Sí, con el profe. siguiente. Y tenemos otro tipo de válvula que se conoce como válvula de pie. Este tipo de válvula se le llama con alcachofa, especialmente en España, me parece, en donde nosotros tenemos, y también se le llama con rejilla, con colador en algunos lados. Y lo que tenemos es una especie de rejilla que lo que hace es evitar el ingreso de sedimentos. ¿En dónde creen que utilizamos este tipo de válvulas? Para el agua potable, Para para el agua consumo en la potable. casa. No, no va por ahí. En donde nosotros realmente nos puede generar un problema el ingreso de sedimentos. En este caso no funcionaría como que el agua entre por aquí y salga por acá y aquí se quedan los sedimentos. Ese no sería el funcionamiento. En En las esencia, piscinas, Inge. en piscinas, ¿en qué parte o por qué? no sería para el ingreso a las bombas, más o menos. Exacto. Estas nos sirven para el ingreso a bombas. Tienen dos partes principales. Primero, estas son un tipo de válvulas check, unas válvulas antirretorno. O sea, el agua no puede volver, porque si el agua trata de volver, si ven, empuja a la parte móvil y la embona acá. Entonces genera un cierre hermético. Entonces la ventaja, por un lado, es que no permiten que el agua vuelva, y por otro lado es que no permiten que ingresen sedimentos y no sirven para los sistemas de bombeo. En agua potable sí, pero ya no en los puntos finales, sino en el ingreso del agua hacia la bomba. De esta manera nosotros nos aseguramos que no ingresen sedimentos que puedan llegar a la bomba. ¿Por qué? Porque si la bomba empieza a trabajar con sedimentos, va a empezar a generar esto fricción interna en los componentes de la bomba y eso va a generar desgaste. Entonces nosotros, como medida de protección para que no se desgaste y no se vea afectada la vida útil de la bomba, utilizamos estas válvulas de pie. Entonces son esenciales en un sistema de bombeo. Como vemos, tenemos varios tipos de coeficientes de resistencia. Nos dice, por ejemplo, en las que son de tipo vástago, que serían este tipo de aquí, en donde sube y baja este elemento que se conoce como vástago, nos dice que hablaríamos de un 420 por el factor de fricción, o sea, un coeficiente bastante alto. Y aquí nos pone mod una especie de ecuación y nos dice el coeficiente de fricción por la longitud equivalente sobre el diámetro. La longitud equivalente viene de un concepto que ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero en esencia va de la mano con que otra de las formas de calcular las pérdidas menores es asumir que nosotros tenemos, por ejemplo, para esta válvula, una longitud equivalente, la cual, ¿qué es lo que hace decir que, por ejemplo, esta válvula va a generar las pérdidas que genera el mismo conducto, o sea, la tubería, en 50 centímetros? Pues la longitud equivalente son 50 centímetros, porque las pérdidas por fricción en 50 centímetros generan la misma pérdida que la bomba. ¿Sí está claro eso? ¿Qué me dice? Pero no sé si me podría ayudar repitiendo eso porque justo se me empezó a trabar el internet. El método de la longitud equivalente lo que nos hace es decir, esta válvula tiene un coeficiente de pérdidas X debido a que genera las mismas pérdidas que una longitud de tubería de 50 centímetros, por ejemplo. Si nosotros sacamos, utilizando la ecuación de Dawes, ¿sí? Pérdidas por fricción es igual a F por L sobre D por B cuadrado sobre 2G. Pues conozco el diámetro y esta sería la longitud equivalente. Entonces, ¿en qué longitud se generan las mismas pérdidas que la válvula?
Este método de la longitud equivalente también antes era muy útil, ahora se lo usa poco, pero se ha visto, por ejemplo, que en ciertos experimentos suele dar buenos resultados debido a que es más fácil de manejar que determinar el coeficiente K de pérdidas. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Y por otro lado, cuando hablamos de tipo bisagra, sería exactamente igual que las válvulas check. Nosotros tendríamos un coeficiente de pérdidas de 75 veces el factor de fricción. Entonces, bueno, aquí tenemos el funcionamiento de estas válvulas. Como ya les dije, son válvulas de retención, permiten el flujo en un solo sentido. Entonces, nos sirven para evitar que se devuelva el agua. Y ahí también es un concepto interesante que me estaba olvidando. Cuando nosotros hablamos de estas válvulas de pie, nos ayuda en una parte importante, podríamos decir, de lo que es un funcionamiento de un sistema de bombeo. Digamos, aquí está la bomba, aquí está la válvula de pie. Tengo la bomba y la válvula de pie. La bomba normalmente no puede o no debería trabajar con aire. O sea, tiene que estar siempre este conducto lleno de agua. ¿Por qué creen eso? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, John Salazar? ¿John? Sí, profe. ¿Qué me dices tú? No lo escuché, profe. ¿Pero qué pasa? No está, hay papel en las cámaras porque no sé, mucha gente me dice no escuché. ¿Por qué la bomba tiene que funcionar con agua y no con aire? La verdad que no lo escucho, profe. ¿Por qué la bomba tiene que funcionar con agua y no con aire? Eh, Inge, creo que sería porque con el aire se podrían oxidar los componentes de la bomba. Se podrían oxidar. Bueno, realmente lo que genera el óxido es la interacción con el agua más que con el aire, ¿no? Porque tiene un contenido de oxígeno mucho más alto Tal directo vez con el agua. porque si funcionan con aire generarían estas burbujas de aire que se habló anteriormente. Las burbujas de aire obviamente van a estar de la mano porque si empieza a trabajar con aire se pueden generar estas burbujas, pero ya estaríamos hablando de un trabajo solo con aire. Entonces ya no serían burbujas, sino sería todo el sistema lleno de aire. El problema principal de si se empieza a trabajar solo con aire es que la bomba no está diseñada para trabajar con aire. Entonces la resistencia que pone el aire al fluido es mucho más bajita que la del agua. Entonces cuando empiezan a girar los componentes rotatorios con agua, se maneja una velocidad de rotación, pero si deja de haber agua y empieza a haber solo aire, la rotación va a ser mucho más fuerte y eso puede generar un sobre revolucionamiento de lo que es la parte interna. Entonces esto puede generar fricción interna y daño de los componentes internos. Entonces no se recomienda jamás trabajar con solo aire. Entonces ahí viene un concepto que se conoce como el cebado de una bomba, en donde nosotros llenamos de agua todos los componentes internos de la bomba para asegurarnos que nunca trabaje la bomba solo con aire. Pues, ¿cómo hacemos eso? Las bombas tienen un tornillito, ese tornillo se saca y se llena de agua la bomba. Pero yo he visto en muchos casos que los albañiles empiezan a cebar
la bomba y le botan litros y litros y litros de agua a la bomba y sigue fluyendo. ¿Por qué? Porque todavía no tiene una válvula de pie. La válvula de pie lo que hace es evitar que el agua salga de la tubería. Entonces, conforme uno le va llenando de agua a la bomba, se llena toda la tubería con esa agua y nosotros nos aseguramos de que cuando empiece a funcionar la succión que genera la bomba para llevar el agua hasta la misma, empieza ya a trabajar directamente con agua. Entonces es otra de las funciones de una válvula de pie. Por eso es totalmente necesaria la válvula de pie en un sistema de bombeo. ¿Estamos claros ahí? Pongan eso en cuenta porque son componentes prácticos bastante importantes. Entonces nos dice que nosotros tenemos la malla que nos sirve para evitar el ingreso de sedimentos. Esto se enfoca en lo que es generar una limpieza, buscar que el fluido entre limpio. La instalación de este sistema va a ser sencillo. Nosotros tenemos un sellado que puede ser con un vástago, puede ser con una bisagra. Tiene una reacción bastante rápida, son válvulas baratas. En muchos casos también puede haber un resorte para generar una ayuda a lo que es ese cierre rápido. Nos ayuda a proteger de los golpes que se pueden dar cuando nosotros apagamos la bomba. Está enfocado al golpe de ariete aquí. Y nos dice que si es que nosotros no elegimos una válvula adecuada, se podría producir podría estallar la válvula. Eso en casos ya muy críticos donde nosotros, por ejemplo, tengamos muchos sedimentos y se tapona la válvula y empieza a generar un vacío muy fuerte en la bomba. Entonces, como este vacío puede ser tan grande, podría estallar la válvula. Nos dice que el mantenimiento debería ser frecuente, especialmente porque tenemos una canasta que se puede ir taponando. Como les digo, el taponamiento puede ser crítico y por ende hay que generar una limpieza constante. Esta es la recomendación. Ya en la práctica normalmente no se le da una limpieza constante. Aquí les he puesto otro tipo de datos para lo que es pérdidas en válvulas. Estos son dados por Saldarriaga, Juan Saldarriaga. Nos dice que una válvula de globo completamente abierta tiene un coeficiente K. Ya no está en función del factor de fricción S, sino directamente como coeficiente K de 10. ¿Qué opinan de este valor del coeficiente K? ¿Qué me dices, Manuel Cando? Que está muy elevado en comparación a los otros válvulas. Está muy elevado, ¿no es cierto? Si nos vamos nosotros a un ejercicio como el último que hicimos, ¿te acuerdas cuánto era la carga de velocidad? No recuerdo. Era 1.82. Alrededor de En el- 1,82 en el punto más crítico y en el ejercicio más leve estaba alrededor de 60 centímetros. Si ustedes multiplican la carga de velocidad de 60 centímetros por un coeficiente K de 10, nos da una pérdida de 6 metros. ¿Qué piensan acerca de esto? ¿Es una pérdida alta o una pérdida baja? Una pérdida alta. Es altísimo, ¿no es cierto? 6 metros de pérdida es una salvajada. Pues por eso hay que tener mucho cuidado con una válvula de globo. Y ojo que esto está completamente abierto, ¿sí? Peor con con la carga de velocidad de 1,80 m. Tenemos una pérdida de 18 metros. Eso puede llevar a acabar el funcionamiento de un sistema. Entonces, mucho cuidado con el uso de estas válvulas por esto. Ahí tenemos una válvula de ángulo, nos da un coeficiente de 5. Una válvula check, completamente abierta, igual 2.5. Vemos la diferencia, ¿no? Es bastante importante. Una válvula de compuerta baja hasta 0.2. Y de aquí es la razón de que las válvulas de compuerta sean de las más utilizadas. No nos genera casi nada de pérdida cuando está completamente abierto. Y si aquí tenemos una abertura de 3/4, o sea, ya le cerramos el 25% de la válvula, el coeficiente sigue entre 1 y 1.15, no es mayor pérdida. Entonces, esta relación de coeficientes K, la idea es que nos ayuden a poder tener claro qué válvula usar
cuando tengamos cierta necesidad. ¿Sí estamos claros? ¿Qué me dicen? Sí. Sí, Inge. Aquí les pongo, miren, la continuación del cuadro de Saldarriaga. Una válvula de compuerta abierta a la mitad llega a 5.6 coeficiente, como valor de coeficiente de pérdida o coeficiente de resistencia. Miren esto, cerrada ya la mitad de la válvula, nos produce casi que la mitad de las pérdidas de una válvula de globo completamente abierta. Entonces, si ustedes quieren controlar el caudal de mejor manera, ¿cuál va a ser la mejor opción? Una válvula de compuerta, casi que de ley. Con un cuarto de apertura, o sea, ya que está casi que cerrada la válvula, o sea, ya el 75% cerrada, miren, el coeficiente de pérdidas va muy arriba. Esto es obvio porque nosotros ya estamos cortando el paso del flujo. Entonces, ya con el corto del paso del flujo, nosotros tendríamos la compuerta cerrada. Entonces, esto va a generar una turbulencia bastante importante. Un coeficiente de 24. Y de aquí les pongo otros tipos de accesorios que en esencia tienen el mismo esquema de comportamiento. Por ejemplo, un codo con radio corto, hay una diferenciación en donde se señalan los codos como radio corto, radio mediano y gran radio. Nos dice que el radio del codo respecto al diámetro de la tubería es más o menos de un valor de 1, o sea, tienen un valor similar. Nos da un coeficiente K de 0,9. Cuando hablamos de un radio mediano, nos dice entre 0,75 y 0,8. Cuando hablamos de un radio grande, nos especifica que la relación, el radio del codo respecto al diámetro, es más de 1.5 o más o menos 1.5, baja hasta 0.6. Bajo condiciones normales, un codo va a estar entre 0,6 y 0,9 como coeficiente de pérdidas. Ahora, los codos que nosotros encontramos en el mercado ecuatoriano, en PVC, en cobre, en lo que sea, ¿creen que estaríamos hablando de un codo de radio corto o un codo de radio mediano o grande? ¿Qué me dices, Leandro Ordóñez? Disculpe, Inge, ¿Ah? ¿me podría repetir la pregunta, ingeniero? ¿Qué pasa? ¿No están atendiendo o qué? No, sí, que no le escuché bien, ingeniero. Si te vas a una ferretería y compras un codo, ¿crees que estarías hablando de un codo de radio corto, radio mediano o gran radio? Radio corto, ingeniero. ¿Por qué? Porque estaríamos trabajando con la tubería de 1,5 pulgadas probablemente, así que sería de radio corto. ¿En qué casos utilizarías tú un codo de 1,5 pulgadas? Cuando estoy trabajando con la tubería de 1,5 pulgadas. Sí, pero ¿para qué tipo de obra? Sería para la construcción, para el diseño de tuberías de una vivienda. Para una vivienda, el diámetro típico que se utiliza es de 0,5 pulgada, para irnos ya un poco acoplando a eso. La entrada, lo que hace la empresa de agua potable aquí en Quito es, si uno tiene una vivienda unifamiliar, la entrada de agua por normativa va a ser de 0,5 pulgada. Si ustedes hablan ya de 2 viviendas, pueden solicitar que le suban a 3/4 de pulgada. Ya en espacios donde vamos a tener varias viviendas, por ejemplo, se puede solicitar 1 pulgada. Ya serían casos muy específicos donde se pueda pedir una entrada de 1,5 pulgadas.
Simplemente para que vayan un poquito relacionando. Si ustedes se van a la ferretería, perdón. Los de 1,5 pulgadas podrían ser utilizados en los edificios que tienen más de 10 pisos. Claro, en edificios de más de 10 pisos normalmente se utiliza diámetros de alrededor de 1,5 pulgadas, 2 pulgadas como algo típico. Si ustedes ven, para que tengan noción de cuánto es 1,5 pulgadas, han visto los diámetros de tuberías contra incendios, las que ahora realmente en los parqueaderos están pintadas de rojo. Esas que se les ve bastante grandes es 1,5. En tubería de hierro galvanizado o en tubería de hierro normal, por así decirlo, que son las que se suele utilizar para ese tipo de sistemas. Pues normalmente es muy grande 1,5 pulgadas para una vivienda. No les va a dar la carga de presión y necesitan una bomba más grande. Por eso les digo, una bomba típica para un sistema contra incendios puede tener alrededor de 10 HP. Entonces ahí ya nos rinde trabajar con una tubería de 1,5 pulgadas. Es lo que nos pide como mínimo para un sistema contra incendios. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos el caudal en 1,5 y después le bajamos a 1/4 de pulgada para los aspersores. Entonces, de esa manera nosotros generamos alta presión en los aspersores para que puedan llegar a cumplir el espacio requerido, que normalmente son 3 metros a la redonda de cada aspersor. Entonces, un poquito para que nos vayamos dando cuenta de qué tipo de codos utilizamos. Y sí, normalmente los codos que nos van a vender son de radio corto o radio mediano. Se consiguen los de radio largo, pero tienen una forma medio rara, un poquito alargada, algo más o menos así. No son muy comunes, pero sí se los consigue. La ventaja de estos es que no generan mayores pérdidas. Y tenemos los codos de 45. ¿Han utilizado codos de 45? ¿Han visto? En esencia, los codos de... ¿Perdón? Que sí, no, le decía que sí he visto los codos de Los 45. codos de 45 son mucho más abiertos, nos generan más o menos algo así. Donde nosotros tenemos un paso más leve del agua, no generan tantas pérdidas, aquí lo ven, entre 0,4 y 0,42. Los codos de 45 en tuberías a presión, yo les diría, se usan solo cuando prácticamente necesitan direccionar el agua hacia un punto y el codo de 90 les genera un cierre demasiado drástico. No son comunes. Que sí son comunes es en conductos para lo que es aguas hervidas. ¿Por qué? Porque en aguas hervidas no se trabaja a 90 jamás, se trabaja todo a 45 para evitar que se acumulen los sedimentos en los ángulos. Por eso nosotros siempre lo que es aguas hervidas con codos de 45 o con guías a 45 y lo que es agua potable casi siempre se trabaja a 90 grados. Hay estos retornos que en esencia es una U completa, algo así. Tiene un coeficiente de pérdida súper alto porque cambia totalmente el vector de velocidad y genera alta turbulencia, pero lo mismo, esto como utilidad práctica realmente casi que nula. Tenemos T's en sentido recto. ¿A qué se refiere T en sentido recto? Cuando nosotros estamos teniendo el flujo en este sentido, nos genera una pérdida muy bajita, obviamente, porque el agua está yendo en este sentido, pero cuando nosotros hacemos una T en salida lateral, o sea que el flujo estaría yendo así y se va hacia los lados, o así y se va hacia el lado de acá, tenemos una pérdida súper alta. Entonces es importante considerar. Las uniones que se generan en la tubería, ¿no es cierto? Tenemos tubería, tenemos que colocar una unión para poder unirle a un pedazo de tubería con otro. Generan pérdidas bajitas, 0,3. Tenemos yes, lo mismo, ya 45 cuando están en sentido recto, pérdidas de 0,3. Ahí estaríamos hablando de algo así. En el sentido recto va el agua así, casi no tiene pérdidas. Y cuando hablamos de yes en salida lateral, las pérdidas de 0,8, o sea, cuando sale el agua así. Nos dice cuando tenemos una entrada recta, una entrada como lo que ya estábamos viendo nosotros, 0,5, ¿se acuerdan en la entrada de
desde un tanque a la tubería, eso ya lo vimos. Nos dice acá una entrada con una boca acampanada, es como nosotros tenemos una transición. O así. Puede haber este tipo de accesorios también. Baja hasta 0.1. El tubo reentrante, como ya lo vimos antes, hasta 0.9. Y una salida, una pérdida de 1. Entonces, un poquito para que tengamos en cuenta todos los coeficientes de pérdida menor que nos van a generar influencia. Acá les pongo lo que el cuadro de accesorios que nos da Sengel Zimbala en su libro. Nos dice, por ejemplo, los codos, cuando tenemos un codo suave de 90 grados, que sería un codo alargado. Aquí Sengel Zimbala nos dice, cuando tenemos una brida, ¿sí tienen claro todos qué es una brida? ¿Qué me dice? No, bro. Una brida es cuando llega, por ejemplo, el accesorio y tenemos un elemento más o menos así que se une a otro elemento más o menos así de la tubería. Entonces la brida lo que tiene es el conducto, tiene un cauchito aquí, que es para producir hermeticidad, y se une mediante pernos. ¿Y lo han visto? Esto normalmente se utiliza en conductos de acero de gran tamaño. Entonces la brida tiene la ventaja de que se genera una unión perfecta aquí porque tiene un acople con un caucho y este caucho permite el paso directo. Entonces la brida no es tan común porque es cara. Es un accesorio caro que se utiliza más bien en conductos de gran tamaño. Ya podríamos hablar en diámetros de 10 pulgadas, 12 pulgadas, algo por el estilo. Pues nos dice Sengel Zimbala que en esos casos un coeficiente de pérdidas de 0,3. Y el codo típico roscado, pues 0,9. Estaríamos hablando aquí del codo que veíamos en el cuadro anterior para un codo de radio corta. Aquí nos dice un codo esquinado. Esto yo les diría es casi que no se utiliza. Nos dice un coeficiente de 1.1. ¿Por qué? Porque en esta parte, especialmente, se pueden generar rupturas. Tenemos un ángulo y la generación de estos ángulos tiende a generar ruptura o fuga. Entonces, por eso no se recomienda usar este tipo de accesorios. Existen también, ya para realmente, yo les diría, son cosas demasiado específicas, pero hay este tipo de codos con una especie de accesorio interno que lo que hace es permitir que el agua fluya a través de esto. Obviamente este accesorio interno produce una pérdida mucho menor, pero es muy complicado de hacer. Entonces yo les diría no es algo muy útil. Tenemos codo roscado a 45 grados, coeficiente de 0,4, similar a lo que nos decía Robert Mott. El codo de retorno, que no es nada común, cuando tiene brida 0,2, cuando tiene rosca 1,5. La conexión en T, lo mismo con brida 1, con rosca 2. Cuando estamos hablando de flujo lineal para la conexión en T, 0,2 con brida, con rosca 0,9. Y la unión roscada 0.08. Aquí nos da un coeficiente bastante menor Sengel Zimbala. Lo mismo, Sengel nos da estos coeficientes de válvula. La de globo, el mismo coeficiente de 10. La de ángulo, el mismo de 5. La de bola, le baja un poquito inclusive a 0.05. De chamela, un tipo de válvula de compuerta un poquito más elaborada, nos da un coeficiente K de 2. Y aquí está la válvula de compuerta típica, totalmente abierta 0,2, un cuarto cerrada 0,3, medio cerradas 2.1 y 3/4 cerrada 17. Entonces vemos que hay similitudes y hay ciertos coeficientes en los que varía. Por ejemplo, la válvula de compuerta 3/4 cerrada para Robert Mott nos daba un coeficiente de 24. Y obviamente ahí entra un factor a influenciar. Nosotros vamos a tener diferentes coeficientes K porque tenemos diferentes tipos de accesorios. Y los fabricantes no todos fabrican las válvulas de la misma forma, ni fabrican los codos de la misma forma, y eso genera estas diferencias. Pues por eso la importancia de que nosotros podamos buscar los coeficientes dados por el fabricante que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? Aquí está clarito y lo pone Sengel Zimbala. Los valores reales dependen del diseño y fabricación de los accesorios.
y pueden diferir considerablemente, obviamente, porque nosotros tenemos gran variedad de tipos de fabricación. Ustedes vieron, para la válvula check tenemos como 5 diferentes formas, la válvula de compuerta lo mismo, la válvula de ángulo también, inclusive va a influenciar el tipo de material, el tipo de acabado, la calidad del acabado del fabricante. Todo eso tiene que estar influenciado. Aquí les he puesto en cambio lo que es un coeficiente generado por Hidrostal, que es un fabricante de bombas y de elementos, y elementos para funcionamiento de sistemas de agua potable a presión. Y aquí nos dice, por ejemplo, la válvula de globo totalmente abierta, coeficiente de 10. Pero miren, la válvula de ángulo de ellos ya le bajan a 2 de lo que antes nos decían 5. Aquí tenemos la válvula de compuerta a 0,15 cuando antes nos decían 0,2. Y aquí conforme va cerrando también varía, ¿no? Entonces hay varias opciones. Por eso les digo, nosotros tenemos que seleccionar cuál vamos a utilizar y por qué. Y aquí lo mismo. Miren, estos fabricantes nos dan el coeficiente K en función del diámetro que vamos a utilizar. Entonces nos dicen, no es lo mismo un diámetro pequeño que un diámetro grande. Y miren, ¿no? Mientras más grande el diámetro, menos coeficiente de pérdida. Interesantísimo esto. Es un punto de vista un poquito diferente como lo expone Hidrostar, un fabricante de equipos de bombeo y equipos de conductos de agua a presión. Entonces, si me siguen con este tipo de análisis, van a tener un montón de opciones de diferentes para coeficientes que ustedes van a utilizar. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Lo preferible, ir al fabricante y utilizar los coeficientes del fabricante. Porque por un lado podrían utilizar un coeficiente de 17 para una válvula de compuerta, como lo propone Hidrostal. Entonces, si se van a utilizar el libro de Robert Mott, van a encontrar que él propone 24. Entonces, entre 17 y 24, créanme que las pérdidas les van a variar un montón. ¿Está claro? Sí. ¿Seguro? Les sigo incluyendo ciertos cuadros. Aquí tengo lo que nos propone Saldarriaga en cuanto a codos de 90 grados y nos dice que conforme el radio de la curvatura respecto al diámetro varía, vamos a tener diferente coeficiente de pérdida. Ahora, no es muy fácil producir esta variación de radio respecto al diámetro, porque normalmente los fabricantes tienen moldes y ese molde se queda hasta el infinito. Entonces, lo más fácil nuevamente, irnos al fabricante y ver con qué está haciendo. Aquí en nuestro medio tenemos Plastigama, tenemos Rival, tenemos Tigre, y realmente no hay muchos más fabricantes para irnos, ¿no? Entonces, no es mucho problema conseguir los cuadros de los 3 fabricantes y trabajar con ellos. Aquí nos tenemos también la opción que nos da Saldarriaga, nos da un coeficiente de pérdidas para diferentes diámetros. Por ejemplo, ya nos dice que una válvula de media pulgada va a tener un coeficiente de 0,22. Es decir, que hablamos que esta misma válvula de compuerta está en 18 pulgadas, pues baja a 0,10. Esto tiene bastante lógica, por eso les digo, Saldarriaga suele ser mucho más analítico en sus propuestas. Lo mismo, nos dice un codo típico, pues 0,80 cuando hablamos de una tubería de media. Pues si utilizamos en una tubería súper grande, la turbulencia probablemente no va a ser la misma. Entonces, baja a casi 1/3, el mismo codo. Pues por esto les pongo todas las opciones posibles dentro de los principales analíticos, como son Saldarriaga, Engel Simbala, Shaun, Robert Mott, etc. Nuevamente igual, Robert Mott también propone el uso de coeficientes K respecto al factor de fricción. Nos dice que para un codo a 90 va a ser 30 veces el factor de fricción. Aquí hablamos del radio largo, que es un poco menos típico, pero 20 veces el factor de fricción. El codo a 45, 16 veces el factor de fricción.
Y acá hablamos de un codo roscado, nos sube a 50 veces el coeficiente de fricción, el codo de 90, el codo de 45 sube a 26, una vuelta sube a 50 ya las pérdidas, teniendo en cuenta que esto no es práctico, porque no es tan útil ya en la práctica, ¿no? ¿Para qué nosotros queremos que vuelva completamente al flujo? Acá tenemos paso directo en T, paso lateral en T, diferentes coeficientes. Un poquito podríamos decir que los datos que nos da Robert Mott son enfocados al mercado estadounidense, donde ahí sí tienen una gama interesantísima de accesorios. Ya en los mercados latinoamericanos, Juan Saldarriaga es mucho más analítico. En esencia, como decíamos, es importante que nosotros determinemos bien el coeficiente de pérdidas menores de tal manera que podamos llegar a tener el análisis lo más real posible en cuanto a las pérdidas que vamos a considerar nosotros. Entonces, ¿sí estamos claros con eso? Sí. Entonces, en Inge, esencia, ajá. entonces lo más conveniente, por ejemplo, para ejercicios y para la vida en general, sería guiarnos más en Saldarriaga. Saldarriaga probablemente nos da un poco más de una guía más práctica, más enfocada a la práctica. Sí, Juan Saldarriaga realmente él sí se ha dado la molestia de buscar coeficientes que nos sirvan más a nuestro medio latinoamericano. Robert Motz, Ángel Zimbala, Shaun, son unos librazos porque explican todo de una manera muy, muy fácil de entender, pero se quedan un poquito en la parte teórica. Y obviamente se enfocan en el mercado estadounidense, que en muchos casos es bastante diferente al nuestro. Entonces sí, coeficientes más reales probablemente los de Saldarriaga. Pero ya les digo, si lo logran, y la mayoría de fabricantes, al menos los grandes, tienen su tabla propia de coeficientes. Ahora entonces, en Inge. esencia, partiendo de la ecuación de Darcy, ¿no es cierto? HF es igual a F por L sobre D por B cuadrado sobre 2G. Se genera esta opción de determinar como que el coeficiente K parte de esto, ¿no es cierto? F por L sobre D, de donde L se convertiría en la longitud equivalente, que es el que nosotros estábamos un poco conversando, ¿cierto? Entonces la longitud equivalente nos viene a dar, como ya estábamos hablando, una relación de cuáles serían las pérdidas que se generarían en una tubería recta del mismo diámetro que el accesorio y que generaría la misma resistencia. Entonces, de esa forma nosotros tenemos el método de la longitud equivalente que yo les estaba hablando y el cual hace hincapié en este análisis. Entonces, muchos de los autores proponen este método, Robert Mott es uno de los que más lo apoya, que nos dice las pérdidas pueden sacarse en función de la ecuación de Darcy con la longitud equivalente y de esa forma tener simplemente un incremento hacia la longitud para determinar las pérdidas. ¿Sí está claro cómo funcionaría entonces este método? Sí. Perfecto. Entonces, la longitud equivalente de un accesorio obtenida de la ecuación, hablando, como les dije, F por L sobre D es igual al coeficiente K, de donde L es la longitud equivalente, y podemos decir que la longitud equivalente va a ser igual al diámetro sobre el factor de fricción por el coeficiente de pérdidas que genera la válvula. Entonces ahí se relacionan los dos métodos. En esencia, de esta forma nosotros podemos, para algunos diseñadores es más fácil porque nosotros simplemente vamos sumando longitudes de tubería y ya no tenemos que estar sacando las pérdidas específicas por cada accesorio. Entonces, realmente va un poquito acerca del lado de la facilidad de cálculo y podemos, por ejemplo, ver
que nosotros tendríamos aquí longitudes equivalentes para distintos accesorios. Por ejemplo, nos dice la longitud equivalente en diámetros de tubería, ¿cierto? Como L equivalente sobre el diámetro. Para una válvula de globo abierta por completo, 300 longitudes equivalentes sobre el diámetro. Válvula de ángulo, 150, de compuerta 8. Entonces, en esencia, tenemos los mismos tipos de cuadros enfocados a esta relación de longitud equivalente. Entonces, como les decía, Robert Mott es uno de los que más énfasis hace en este método. Otros investigadores, otros autores no hacen tanto énfasis, más bien lo toman como una parte muy, muy pequeñita, debido a que el método más utilizado es el del coeficiente K. Lo mismo, también se presentan factores de fricción en zonas de turbulencia completa en el libro de Robert Mott. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tubería de acero comercial, nos da el factor de fricción dependiendo del diámetro de la tubería. Esto también es bastante interesante. Y nosotros con estos factores de fricción trabajamos en el cuadro de la longitud equivalente. Entonces nos dice cuál es el procedimiento según Robert Mott. Encontramos la relación longitud sobre diámetro. Después, cuando hablamos de una tubería nueva y limpia, encontramos el factor de fricción F. Cuando tenemos otros materiales, pues lo buscamos como coeficiente de rugosidad absoluta. Calculamos la rugosidad relativa y en el diagrama de Moody o en la ecuación de Colebrook-White o en la ecuación de Halland determinamos el factor de fricción. Calculamos el coeficiente K como el factor de fricción por la longitud equivalente sobre el diámetro y determinamos las pérdidas menores que nosotros manejamos en función de la velocidad del tubo, ¿no? Entonces, en esencia, si nos ponemos un poquito a revisar este método, es casi que lo mismo. En vez de estar consultando directamente el coeficiente K en los cuadros, nosotros determinamos el coeficiente K en función de F por L sobre D. En esencia, por eso es que, como les digo, muchos autores dijeron este método es casi que lo mismo, solo le damos un pequeño énfasis, pero para Robert Mott es un método importante y por eso vale la pena tenerlo claro. Hemos visto nosotros, inclusive en la facultad, que como método es interesante para calcular pérdidas, especialmente cuando nosotros tenemos experimentación. En una de las tesis que estábamos haciendo para el laboratorio de hidráulica, encontramos que puede ser mucho más fácil aplicar este método para determinar los coeficientes de fricción en tuberías. Entonces, sí está claro la diferencia y por qué realmente no es un método que se ha explotado mucho de la longitud equivalente. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a quedar ahí por hoy. Como ven, es un poquito larga la parte teórica dentro del estudio de las pérdidas menores, pero lo importante es que ustedes tengan claro qué opciones tienen y cómo deberían utilizarlos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? No, Inge. Inge, yo tengo una pregunta, ¿Sí? pero es extra de la clase, es acerca de las calificaciones y mi grupo me está reclamando una nota. ¿De qué? Entonces, de una consulta número 1 que yo la subí, pero no tenemos calificación, pero sí está subida en Lo que es consulta, sí. A ver, yo reviso las consultas, pero no les pongo nota porque así funciona el EVA. La nota definitiva del trabajo va directamente ya en la parte donde dice trabajo. Sí, lo que pasa es que si me pongo a incluir notas en todas las consultas, en el EVA me aparece como que hubiera un montón de notas que realmente no van a tener peso directo sobre la calificación final, por el hecho de que nos toca que la calificación final esté estructurada exactamente de la misma forma que se propone en el programa microcurricular. Entonces, aunque todas las consultas tienen influencia sobre su nota final, solo la van a ver reflejada en lo que es la nota del trabajo final. Ya, ingeniero, ya les explico. Muchas gracias. Inge, yo tenía, no sé si nos puede ayudar con las grabaciones de las clases anteriores, por favor. No están subidas. Sí, yo lo estoy subiendo. Realmente creo que me faltan 2 clases por subir las grabaciones. Porque la había revisado y estaba subida solo hasta el día que dimos el examen.
Me la parece semana. que ya estaba en las de la anterior semana, al menos una. Ya Bueno, lo muchas reviso gracias. con todo, pero ahí sí estoy tratando de subir todas las semanas. Listo, muchas gracias. Perfecto. Bueno, un buen día a todos. Hasta luego.